Paso 8 del diseño de un muro de tierra reforzada, de un muro de tierra mecánicamente estabilizada. Paso número 8 del diseño. Calcular la estabilidad externa del muro. La estabilidad externa incluye estabilidad al deslizamiento sobre la base del muro, volcamiento del muro, capacidad de soporte y deslizamiento global. Estabilidad externa del muro de tierra reforzada. El análisis es muy similar a los diseños clásicos de estabilidad para muros de gravedad y semigravedad que vimos nosotros en nuestros cursos de mecánica de suelos y fundaciones. 4 tipos de malla: deslizamiento, volcamiento, capacidad de soporte y deslizamiento global. Estabilidad externa del sistema total del muro. Deslizamiento de la base del muro, volcamiento, capacidad de soporte, deslizamiento general del talud. 4 cálculos diferentes y se deben cumplir en todos los 4 unas determinadas relaciones entre la demanda y la resistencia. Los análisis se realizan utilizando unos factores de carga y unos factores de resistencia. Factores de carga a todas las cargas, como ya lo vimos en otros pasos, y factores de resistencia. A capacidad de soporte, 0,65. A desplazamiento 1.0, a estabilidad general del talud 0,65 a 0,75. Capacidad de soporte, factor de resistencia 0.65, deslizamiento factor 1.0, deslizamiento general del talud 0,65 a 0,75. El volcamiento no es una falla común. Generalmente el tema de volcamiento se analiza desde el punto de vista de la excentricidad, que la resultante de la carga sobre la cimentación debe ser lo más céntrica posible y debe calcularse la excentricidad. Existen unos criterios de la ASTO para la excentricidad. Los factores de cargas horizontales 1.5, cargas verticales dependiendo 1.0, 1.35, las cargas sísmicas y las cargas de impacto generalmente no se tienen en cuenta en los análisis de estabilidad externa. Deslizamiento horizontal. Se comparan las fuerzas horizontales facturadas, o sea, afectadas por los factores, o sea, mayoradas, y las vueltas resistentes también con su factor de disminución. Componente de la presión de tierra horizontal, presiones de agua, eventualmente presiones sísmicas y las componentes horizontales de todo el sistema de sobrecargas arriba del talud. Fuerza actuante horizontal es igual a la fuerza horizontal de presión de tierras más la fuerza horizontal de presión de agua más la fuerza horizontal relacionada con las sobrecargas.
estas cargas deben afectarse por los factores de cargas permanentes y los factores de cargas vivas. Generalmente los factores de carga se toman como 1.5 para las cargas permanentes. Y se calcula la fuerza resistente horizontal, que es igual a la fuerza vertical afectada por un factor de mayoración más las fuerzas verticales no permanentes multiplicadas por otro factor de mayoración por la tangente del ángulo de fricción. Las garras verticales generalmente trabajan con un factor de carga de 0,9, porque como son cargas que ayudan a la estabilidad, cuando se está trabajando de fuerza horizontal, entonces es 0,9. Sin embargo, cuando es las cargas para el cálculo de capacidad de soporte, el factor de seguridad sí es 1.5. El factor de mayoración es 1.5. 0,9 para calcular el deslizamiento, 1.5 para la capa de soporte. O sea, dependiendo del tipo de análisis que se esté haciendo, las fuerzas se afectan por diferentes factores de carga. Deslizamiento horizontal. No se tienen en cuenta para el deslizamiento horizontal las sobrecargas vivas, o sea, las de tránsito, las sobrecargas no permanentes. Para el deslizamiento horizontal, ojo. Entonces, análisis de deslizamiento horizontal, se calculan las fuerzas horizontales y se comparan con la fuerza de fricción en la base del muro, la cual depende del peso total, de la carga total vertical, por la tangente del ángulo de fricción. Factor de carga 1.5 para cargas horizontales y en este caso 0,9 para cargas verticales. La corona inclinada lo mismo, lo único que aparece una carga vertical adicional relacionada con el suelo arriba de la cabeza del muro y la fuerza horizontal depende de la altura total en la parte de atrás del muro. F1H, B1, B3 y resistencia y factor de resistencia A, el deslizamiento horizontal. Para el volcamiento se calcula la excentricidad. La excentricidad es igual a L medios menos, o sea, L, la mitad del ancho del muro, menos la sumatoria de los momentos resistentes, menos la sumatoria de los momentos actuantes dividido por la carga vertical. La excentricidad. Si la excentricidad no cumple, se requiere aumentar los longitud de los refuerzos. ¿Cuándo cumple? Cuando no cumple, la excentricidad. La excentricidad se considera aceptable si la resultante vertical de las fuerzas verticales factoradas, o sea, mayoradas, se encuentran en la mitad del ancho de la base para cimentaciones sobre suelo. O sea, la excentricidad máxima en suelos es L cuartos con relación al centro del muro. Y si es roca, debe estar en los 3/4 medios de la base para el cimiento. O sea,
la excentricidad máxima es 3/8 de L, permisible de acuerdo a los criterios de la ASTO. Se calculan las cargas, se mayoran de acuerdo a sus características, se calcula la carga vertical y la excentricidad. Están las fórmulas para calcular la excentricidad de acuerdo a un diagrama determinado de cargas, bien sea corona horizontal, corona inclinada o corona con gradas. Están los procedimientos, están los diagramas de cargas de acuerdo a las recomendaciones de la ASTO. Calculamos la excentricidad. Ahora, con las cargas verticales, teniendo en cuenta la excentricidad, se calcula la capa de soporte. El suelo de cimentación debe tener unas características tales que resistan una carga de 2 a 2,5 veces el peso de la estructura, para que no haya falla por capacidad de soporte debido al peso del muro, debido a las cargas verticales concentradas de acuerdo a la excentricidad. La resistencia a la capa de soporte se utilizan las fórmulas tradicionales de mecánica de suelos, cohesión por el factor de cohesión, ancho efectivo de la cimentación, que es L menos 2 veces la excentricidad por un factor, y calculamos entonces la capa de soporte. O sea, capa de soporte, excentricidad. Están los factores de resistencia para cada soporte, 0.65. El factor de carga, 1.5. Eso equivale a factores de seguridad relativamente altos. La sobrecarga de tránsito sí se debe tener en cuenta para calcular capacidad de soporte. La sobrecarga de tránsito. Las fallas de soporte son catastróficas. Observemos este muro de tierra reforzada con geosintéticos wraparound, o sea, doblando el geosintético arropado, esta falla en Puerto Boyacá, en Colombia. Falla por capacidad de soporte de un muro de tierra mecánicamente estabilizada. La estabilidad externa. Unos procedimientos de cálculo de cargas y procedimientos para determinar si la resistencia al deslizamiento, al volcamiento, a la capa de soporte cumple con ciertos criterios. Estaría después adicionalmente el tema del volcamiento de la fachada, la cual depende mucho de las uniones, depende mucho del tipo de muro. La estabilidad externa. En el software de diseño de muro de tierra reforzada están todos los elementos, simplemente se llenan los parámetros, se llenan las dimensiones, en tal forma que el software le calcula los factores de seguridad a estabilidad externa. Muchas gracias.